Bueno, el conjunto numérico de lo que... o otro de los conjuntos numéricos que vamos a revisar ahora es el conjunto de números irracionales. Los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Fíjense bien. Irracionales. Los irracionales. Pareciera que esto fuera una especie como de... no sé, por lo mejor de un conjunto musical, pareciera que fuera esto. Números irracionales. El conjunto de los números racionales suele designarse con una letra Q también, ¿ve? Y esta letra Q con un apóstrofe o un asterisco u otro dibujito o símbolo, pero que lo distinga del conjunto de los números racionales. El conjunto de los racionales es el conjunto de los números que se pueden escribir como una razón o fracción, ¿ya? Y es un numerador y un denominador de números enteros. Bueno, este conjunto de los racionales es el conjunto de los números que no se pueden escribir como una razón, una fracción. Entonces estos no se pueden escribir como una razón. Eso significa entonces que hay una categoría dentro de ellos, no se pueden escribir como razón o fracción. Eso significa entonces que hay cierto tipo de números que debería caer dentro de esta categoría, a pesar de que también son números, algunos de ellos, infinitos y con cierta categoría. ¿Quiénes realmente están aquí? Anotémoslos pero inmediatamente. Usted, amigo Montanar, ¿me podría prestar un lápiz rojo, por favor? Ahí está. Ok. En este conjunto de los números irracionales yo quiero señalar que aquí, en este conjunto, están cierto tipo de números decimales. Y lo voy a copiar, lo voy a anotar. ¿Qué números son? Son los números que son decimales, pero tienen una característica. Son infinitos. Mire todas las características que tienen. Pero aquí viene lo importante. No tienen periodo. El conjunto de los números irracionales es el conjunto de los números decimales que son infinitos pero que no tienen periodo, los no periódicos. Bueno, ¿y qué tipo de números entonces calzan dentro de este conjunto? Aquí tendríamos que anotar entonces para este conjunto Q, con este apóstrofe aquí para distinguirlo del otro racional, aquí tendríamos que poner todos los números que son, por ejemplo, las raíces que son inexactas, vale decir aquellas raíces que no tienen un resultado, como por ejemplo la raíz cuadrada de 16, que es exacta, la raíz cúbica de 27, que es exacta, la raíz de índice 4 de 625, que es exacta, la raíz quinta de 22, que es, etc. Esas raíces están categorizadas en el otro conjunto, en los racionales, pero aquí están las que no son exactas. ¿Quiénes más? Están también aquí los logaritmos inexactos. Permítame la palabra inexactos aquí. ¿Quiénes más están aquí? Números emblemáticos, ¿no es cierto?, con categoría mundial, farandulero, como usted quiera llamarlo, que siempre aparecen por ahí. El número pi. La razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. El número e, la base de un logaritmo natural. Y todos aquellos números, vuelvo a insistir, que son decimales, que son infinitos y que no tienen periodo. Si ustedes se dan cuenta, aparece aquí, ¿no es cierto?, números bastante extraños, fíjense, como para poder identificarlos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tendríamos anotado la raíz cúbica de 7, por ejemplo. Podríamos anotar aquí el número raíz cuadrada de 111, las que no son exactas. El logaritmo de 7 en base 10, que nos anota la base. El número pi más 4, ¿ya? Ese es un número irracional. El número 3e, número racional, etc. Y un sinnúmero, ¿no es cierto?, de cantidades o expresiones dentro de esta categoría o combinación entre ellas que pudiera, ¿no es cierto?, llevar a pensar de que realmente este conjunto numérico es un conjunto extraño, fíjese, de números.
Algunos dicen que aquí va como la escoria de números, aquellos números que, más los que complican las cosas, están aquí. Bueno, la característica, vuelvo a insistir, es que es decimal, que es infinito y que no tiene periodo. Ahora bien, ¿por qué esta letra Q que aparece aquí tiene ese apóstrofe, eso como de que se usa en los conjuntos como de complemento a un conjunto? Justamente por esa idea de que es en realidad el complemento de otro conjunto. ¿De qué conjunto? Del conjunto de los números racionales. No olvidemos que habíamos señalado que el conjunto de los racionales eran aquellos que se podían, aquel conjunto, perdón, que contenía elementos que podían escribirse como una razón o fracción, y estos no se pueden escribir como razón o fracción. Entonces, este conjunto Q, con el conjunto Q y el apóstrofe, tendrían que de alguna manera dar origen a otro conjunto o a un todo o a un universo para darle la categoría, ¿no es cierto?, de apóstrofe, complemento y el conjunto original. Un conjunto se dice que es el complemento de otro cuando todos los elementos que tiene el complemento son aquellos que le faltan a él para completar un universo. Y este universo viene a ser entonces el superconjunto sobre el cual, perdón, aquí va una U, de unión. Este superconjunto que nosotros queremos denotar o con el cual queremos trabajar, entre comillas, eternamente dentro de los temas que tienen que ver con la PSU de primero a cuarto, aun cuando hay otro conjunto que es, entre comillas, que abarca esto otro, que es el conjunto de los números complejos, pero me interesa revisar él. Este corresponde entonces al conjunto de los números reales. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos conversar y decimos que un número determinado es un número real, tenemos que pensar que ese número puede ser cualquiera de los números que hemos mencionado en esta clase. Puede ser un número natural, puede ser un número cardinal, puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario, un número mixto, puede ser un decimal infinito periódico, puede ser el número pi, puede ser cualquier número decimal infinito periódico, etc. Cualquiera denominación que yo le dé cuando diga número real, cualquiera de ellos puede ser. Así que cuando se mencione un número, por ejemplo, sea X un número entero, usted tiene que saber cuál es la característica que tienen los elementos de los números enteros, o cuál es la característica que tienen estos números enteros. Si se señala, por ejemplo, que un número determinado es perteneciente o es un número racional, usted debe recordar que cuando es racional se refiere única y exclusivamente a aquello que se puede escribir como una razón o fracción. Y dentro de ellos están, no se olvide, los decimales periódicos, los decimales infinitos semiperiódicos, los decimales infinitos de periodo cero o finitos, y están también dentro de los números enteros, los números cardinales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la especificación de cada uno de los elementos constituyentes de cada conjunto, es importante que usted recuerde qué elementos son los que van ahí. Se va a hacer menos problema a la hora de cuando se le presenten dificultades o efectuar operaciones de ese tipo. No se olviden, amigas, amigos, también que en todo este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta que a veces hay que resolver ecuaciones y las ecuaciones deben tener soluciones de acuerdo al conjunto numérico que me exigen que dé como resultado. Por ejemplo, si en una ecuación determinada me sale 7 cuartos y la solución me la pide en el conjunto de número entero, esa ecuación no tendría solución en ese conjunto, puesto que el resultado es un elemento que no está en ese conjunto. Si extraemos la raíz cuadrada de una cantidad negativa, estamos claros que el resultado no es un número real, porque no hay ningún número real cuyo cuadrado me dé negativo. Entonces, todos esos detallitos relacionados con los conjuntos numéricos es importante que usted los repase en estas clases que estamos haciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad, a lo mejor con otro conjunto numérico más grande, pero con esto yo creo que estamos más o menos suficientes.